En los próximos minutos vamos a dejar llevarnos por la magia y el encanto que envuelve a las leyendas aragonesas, pero también vamos a dejar llevarnos por la oscuridad de uno de los episodios más tenebrosos de la historia de nuestra comunidad. Vamos a adentrarnos de lleno en las leyendas de las brujas del Valle de Tena. Hay un valle en los Pirineos aragoneses que, aunque conocido por sus montañas y su magistral estampa invernal, esconde una de las épocas más sombrías de la historia altoaragonesa. Pocos son los que conocen este pasado donde centenares de personas fueron marginadas, torturadas o asesinadas acusadas de hechicería. Se ponían como locos y la trataban mal y decían las mil barbaridades y todo eso. De eso sí que recuerdo haberlo visto aquí. Los hechos que ocurrieron en el Valle de Tena forman parte ya de la historia de la brujería en Europa. Y hoy nos adentramos en ella. Bueno, Carolina, hablamos de leyenda, lo que nos traes hoy, pero es un episodio cruento, oscuro y tenebroso que ocurrió en Aragón, concretamente en el Valle de Tena. Claro que sí, porque te hemos preparado un inicio de mesa espectacular, sí, con ese grito de bruja, con esa hoguera maravillosa que estamos viendo todavía, pero es cierto que en el recorrido por las leyendas aragonesas, en esta ocasión nos paramos en el Alto Gállego. Y como bien decías, es una parte de la historia muy importante, pero igualmente negra, porque, claro, nos hemos quedado con la idea más bucólica, más romántica de las brujas, y en este caso, pues las brujas del Valle de Tena sufrieron mucho. Pero si te parece, vamos a presentar a nuestro experto en materia, Joan Rosell. Buenas tardes. Bienvenido, Joan. Y vamos a hablar de este recorrido, porque es cierto que en Aragón conocemos muchos pueblos brujeriles con gran tradición, pero si hablamos de datos constatados, sería la comarca del Alto Gállego de las más importantes. Posiblemente la más. Y bueno, para el tema que nos compete esta tarde, pues nos dimos un paseillo, hicimos una pequeña ruta en 3 lugares muy interesantes. Deambulamos un poco por las orillas del pantano de Bubal, que ahora veréis por qué, es una cosa muy importante. Estuvimos en la localidad de Yebra de Basa, que de estos temas brujeriles puede que sea la más importante de Europa, no hablo de Aragón. Y terminamos en una pequeña población con mucho encanto, nunca mejor dicho, que se llama Cumier. Bueno, pues ¿por dónde empezamos, Carolina? Tengo muchísimas ganas de hacer este recorrido. Tanto es así la importancia de las brujas en Aragón que, aunque nos vamos a centrar en el siglo XVI y XVII, lo cierto es que las primeras acusaciones por brujas en España se dan en el siglo XIV y es en pueblos como Sallén de Gállego o El Puello. Así que nos metemos de lleno en un tema sorprendente. Vamos a intentar cambiar esa visión que tenemos de las brujas y de los brujos, porque también los hay. Y de hecho nuestra primera leyenda habla de uno de los brujos más importantes aquí en Aragón y que, aunque el hecho sucede en el Valle de Tena, es uno de los más importantes del mundo. Y no es precisamente una leyenda, sino historia viva de Aragón e incluso de Europa lo que sucedió en este pequeño pueblo abandonado de Saqués. Joan, ¿qué pasó? Pues precisamente hemos venido para hablar en esta ocasión de un brujo. No de una bruja ni de una hechicera, de un brujo masculino. Ha habido menos que brujas en Aragón, pero hay algunos muy importantes, como por ejemplo Pedro de Arruebo. Su finca está aquí sepultada bajo las aguas que estamos en el pantano de Bubal. Era uno de los brujos más importantes que hemos tenido. Se dice que tenía a la práctica mayoría de las mujeres del pueblo bajo su control, espiritadas. Pero bueno, no todas. Hubo una, se comenta, que se le escapó. Una hilandera estaba cosiendo y se le apareció el mismísimo diablo por mediación de Pedro de Arruebo, pero pudo escapar persignándose varias veces. Cuando hicieron el proceso de Pedro, está en acta que incluso había mujeres volando por los aires. Hubo exorcismo, hubo expulsión, estamos ante un caso muy interesante. ¿Quién era este tal Pedro de Arruebo, Joan? Mira, Blanca, cuando estamos en España hablando de brujería, lo normal es referirse al género femenino, a las brujas. A brujas. Pero es que en Aragón somos muy prolíficos en leyendas de brujos, de bruxones, y Pedro de Arruebo era el más importante de todos. Bueno, de hecho es que es mi favorito. Mi favorito porque lo he estudiado bastante, no porque fuera una gran persona, porque... No tiene pinta. No, porque ahora lo podréis comprobar. Era sobre todo el más maléfico, el más poderoso, el más afamado, y tenemos un montón de documentos que constatan su existencia y todos sus hechos. Vamos, a mí me encanta, de hecho me fascina esta historia, porque está llena de curiosidades también. Por ejemplo, siglos después, el pantano de Bubal, que comentaba antes lo importante que es, quiso inundar todo el pueblo de Saqués, y finalmente solo terminó inundando
siendo la finca La Artosa, que curiosamente era la casa de este brujo. Y aún a día de hoy, solo cuando las aguas del pantano descienden podemos ver esta imagen, y es como era a ver. la casa y la finca de este brujo. Un brujo que además, constata la historia, ha sido recogida por publicaciones tan importantes como National Geographic y que además está constatada como la epidemia mayor de posesión demoníaca de Europa. Bueno, de hecho hay números, quiero decir, hay 1.600 endemoniadas registradas, o bueno, de las que se hablan en estos... Se pensó en un principio que eran 1.600, Vale. pero esto es la parte de la leyenda. Vale, Pero es una leyenda. Pero como menos mal Distingamos. tenemos muchos documentos de Pedro de Arrubo, tenemos 62 documentos que hablan sobre él, documentos eclesiásticos y jurídicos. Entonces se sabe que tampoco fueron pocas, porque fueron 200 las mujeres que tenía él endemoniadas. Pero esto es tremendo, porque hay que buscar la base científica. Yo es que soy muy racional, ¿de dónde podría venir todo esto? Un hombre que tiene a mujeres endemoniadas suena a algo muy perverso y muy cruel y muy oscuro. Bueno, pues fíjate, los hechos dicen, por ejemplo, que estas chicas, generalmente chicas jóvenes, cuando pasaban a su lado se quedaban inmóviles, no podían entrar Aterrorizadas. no podían entrar a la iglesia, no podían rezar, sentían punzadas, tenían dolores, algunas ladraban como perros, aullaban como lobos incluso. Fíjate los poderes de este brujo. El contagio, de hecho, generó una histeria colectiva y empezaron a realizarse procesiones y ceremonias de manera masiva para intentar sacar a estos espíritus ¿De estas mujeres? de estas mujeres. Claro, imagínate todo lo que esto provoca en una sociedad. Y imagino que también lo que provocó fue una búsqueda hacia este hombre. Si se le atribuían ciertos delitos, ¿no? Aunque fueran de brujería, Correcto. le buscaría, Lo buscaron lo y detendría, lo ¿no? encontraron. Vinieron un montón de teólogos, de investigadores de aquella época para ver el caso de estas mujeres espiritadas. Y todas las pesquisas llevaban siempre a Pedro de Arruebo, siempre a él. Al final lo prendieron y le hicieron además un castigo ejemplar. 200 azotes y 10 años en galeras. Digo ejemplar porque no se sabe de ningún reo que haya aguantado nunca más de un año en galeras. Entonces lo destinaron a una muerte lenta. Lenta y dolorosa. Además, Pedro lo que fue es que pudo pasar por los 3 procesos judiciales de aquella época, porque pasó por el proceso eclesiástico, por el municipal y por la Inquisición, que fue finalmente el que lo condenó por 6 delitos, 4 de brujería, 1 por delito de fe y el otro por bestialismo. Pero crecieron tanto la proliferación de estas endemoniadas en Aragón, que proliferaron muchísimos centros, digamos que de rezo, de oración, de peregrinación para intentar sanar a estas personas. Y es el caso que tenemos en la ermita de Yebra de Basa con Santa Orosia y su procesión de las endemoniadas. Hubo una época en la que se creía en brujas, demonios y hechiceros. Una época en la que los tocados por el maligno solo tenían una esperanza, Santa Orosia, y hasta esta pequeña ermita venían todos ellos. Pues era una gran procesión de hombres y mujeres, todos ellos espiritados, y salían desde Yebra de Basa y venían hasta aquí, hasta esta ermita que tenemos aquí detrás, y era donde podía ocurrir el milagro. Será lo de las espirituadas o poseídas del demonio, que venían aquí a Santa Orosia pues a curarse, claro. Los ponían aquí en las escalinatas del altar y pasaba el cura con la cabeza y les ponía la cabeza de encima. Les metían la cabeza encima de la persona mismo, entonces eso a veces lloraban, otras veces a lo mejor pues cogían y la maltrataban, porque la maltrataban a sus insultos. La iglesia llena, que aquella noche no cerraban la iglesia, estaba del pueblo, de fuera, se ponían como locos y la trataban mal y decían las 1000 barbaridades y todo eso. De eso sí que recuerdo haberlo visto aquí. Carolina, me gusta verte aquí y ver que estás bien y que no estás endemoniada y que no te ha pasado nada, porque impresiona mucho este reportaje. Ahora, en serio, volviendo a estas leyendas, peregrinaban mujeres y hombres de todas las zonas de Francia y de alrededor del Valle de Tena buscando, digamos, esta purgación, ¿no?, de Venía Santa gente Orosia. a la ermita de Santa Orosia prácticamente de toda Europa. Claro, pero por lo que Europa, nos contaban en el fíjate. pueblo era sinceramente algo terrorífico. Había muchos endemoniados que llegaban a ir al pueblo incluso 2 días antes. Pues imagínate, pues el pueblo lleno de endemoniados. Madre mía. Esas 2 noches, claro, pues Perdón. esos alaridos, la iglesia con las puertas abiertas, los cirios, el olor a vela
los gritos, gente rasgándose las vestiduras, y era terrorífico. Lo que está claro es que, a ver, estamos hablando que el obispo de Jaca prohíbe esta procesión en 1947, que estamos hablando de mediados del siglo XX. Antes de ayer, prácticamente. Antes de ayer. De hecho, es que hay vecinos que todavía recuerdan, aunque eran muy niños, cómo se vivían estas procesiones. Y lo más curioso es que hasta hace muy poco esas personas a las que supuestamente sanó la santa seguían yendo en peregrinación para dar las gracias a Santa Orosia. Me refiero que es un hecho que prácticamente lo estamos tocando. Vale. Y hablando de prácticamente estar tocando, prácticamente estoy tocando durante toda esta mesa estos artilugios que habéis traído aquí y que, bueno, no sugieren nada bueno. ¿Qué son? Pues mira, estos son algunos de los ejemplos de las mayores penas de muerte para las brujas y de tortura, porque no hay que olvidar que aunque nos han enseñado que la Inquisición fue el mayor cazador de brujas, es cierto que en Aragón no es así. Es hasta 1535 cuando la Inquisición toma la pena de muerte, pero a partir de entonces son los concejos municipales los que se quedan con el más del 90% de las muertes por brujería, que no era la Inquisición, eran los propios vecinos del pueblo, y sobre todo porque hay que decir que eran concejos, como se llamaban, masculinos, no pertenecía a ninguna mujer a ellos. No olvidemos que en la mayoría de las ocasiones estas mujeres se autoinculpaban. ¿Cómo que Cuando eran acusadas de brujería, se echaban encima más delitos todavía ¿Por qué hacían esto? de los que tenían. Pues para que los juzgara precisamente la Inquisición y no los vecinos. Es decir, que la Inquisición era menos cruenta, menos cruel. Fue bastante que más condescendiente. ¿Estos concejos vecinales? Y especialmente con la mujer, porque fíjate, de los 22 acusados que hubo, procesados, solo 4 eran mujeres. Lo cual quiere decir que no tiene que ver nada cómo nos portamos en Aragón con las brujas que en el resto de España o en el resto de Europa incluso. Entonces aquí tenemos una pequeña muestra que sería lo que sería la hoguera, que es la mayor pena de muerte para las brujas. En el siglo XVI en Aragón se cambia la hoguera por el patíbulo, donde las brujas o supuestas brujas serán ahorcadas delante de todo el pueblo bajo los abucheos y los aplausos de la gente. Y en este caso esto es un cepo o brete, que realmente no era para matarlas, era para inmovilizarlas en una posición bastante dolorosa mientras se les infligía el castigo y así conseguir que, pues que testificasen, ¿no? Y que dijesen aunque lo que fueran querían. cosas que no hubieran hecho solo para dejar de sufrir. Aunque Y de también hecho en Aragón se utilizó mucho como elemento de escarnio, ya no solo de tortura, porque te ataban al cepo y te dejaban, pues por ejemplo, desnudo en la plaza del pueblo durante una noche. Eras ridiculizado. De hecho hay un dicho y es que, bueno, pues estamos en un brete, ¿no? Pues viene de esto se llama brete. ¡Anda! Y es que es un lugar sin salida, Eso es el porque brete. aquí era inmovilización. Vale. Pero si antes te hemos traído una historia de brujos, ahora te traemos un pueblo completamente maldito por brujas. Se dice que hubo tantas brujas en el Alto Gállego que incluso muchos de esos pueblos fueron malditos, como en el que estamos hoy, Joan. Pues estamos en Acumuer y es, bueno, se le podría llamar pueblo maldito, pero principalmente es pueblo de gran tradición brujeril. Mira, un pueblo tan pequeño como este, que actualmente hay unos 15-16 habitantes, ha llegado a tener 3 casas de brujas, que son Casa Margares, Casa Viescas y Casa Piedrafita, que es precisamente la que tenemos aquí. Y una de las leyendas más interesantes nos habla de la bruja de Casa Margares. Hace años, uno de los terratenientes del pueblo se la encontró por el monte, va por una cuesta, iba subiendo, iba andando y se encontró con la bruja. Y apretó el paso porque no quería seguir caminando con ella. Pero ¿qué ocurrió? Que a los pocos kilómetros se la volvió a encontrar, pero la bruja ya volvía. O sea, fíjate tú los poderes de esta mujer. Pues ella lo hechizó. Y desde entonces, cada vez que él pasaba por debajo de su casa, ella sacaba una piel de... Hay leyendas que dicen de zorra, otras dicen que era de cabra. Sacaba la piel y el hombre quedaba paralizado, inmovilizado, hasta que la bruja, riendo, no volvía a retirar la piel otra vez. ¿Veis esas paredes de piedra que estamos viendo hablar, Joan, de todos estos episodios de brujas, estas leyendas? ¿Queda algo a día de hoy todavía palpable? Sí, porque la tradición oral, pues gracias a Dios, no se pierde del todo. ¿Os acordáis cuando éramos niños y jugábamos a sortearnos algo, el famoso pito, pito, colorito? Sí, Bueno, pito, pues colorito. tienen una canción por esta zona, los niños, aunque ellos posiblemente no lo sabrán, pero está describiendo un aquelarre. ¿Ah, sí? La manera de sortear. ¿Queréis que lo hagamos? Venga, rápido. Vale. Nos jugamos el café de luego. Venga. Suda, sudacito por las barbas d'un cravito, suda, sudafrón por las barbas d'un cravón. María Titín, María Titón, bésame a punta de buferón. Con un punzón benagudón que saque tripas y collón, saca será preñada y a cura, copón.
Tú pagas. Yo pago. Pero no me he enterado de nada, solo que paga Carol. Pero ¿qué quiere decir esta canción? Pues nos está popular? describiendo un aquelarre con el macho cabrío, el beso obsceno, un montón de cosas que se hacían en el aquelarre, en aragonés antiguo. Y que muchas veces los niños ni siquiera saben lo que están contando. Claro, lo que tengo la sensación es que, evidentemente, si a día de hoy tratamos de juzgar todos estos actos, bueno, pues no se puede, no sería justo porque, evidentemente, era otra época, pero estamos hablando de brujas, pero realmente estamos hablando de mujeres que vivían en una sociedad totalmente oprimidas, que eran mujeres normales. Está claro, a ver, no podemos juzgarlo con nuestros ojos porque evidentemente no estamos en esa sociedad. Hay que tener en cuenta que en aquel entonces, pues bueno, el poder de la Iglesia sobre sus feligreses, la desinformación, la analfabetización de la sociedad, pues nos hacía querer creer en algo que pudiese ser bueno frente a lo malo, ¿no? Pero al fin y al cabo no dejaban de, bueno, brujas, meigas, hechiceras, no dejan de ser mujeres importantes en nuestra historia que fueron pues juzgadas de manera injusta por un fanatismo de la época, y yo quiero que nos gustaría poder quitar esa imagen de la bruja fea, vieja, desdentada, también de la sanadora o curandera o adelantada a su época, porque brujas o no, lo que eran sobre todo eran personas que fueron acusadas de, pues, de destrozar cosechas, matar a niños o endemoniar a hombres, cuando realmente lo único que hicieron fue pues padecer o ser mujeres. Ser partícipes de ese sector de la población más vulnerable. Así que lo que tenemos que hacer es mantener su imagen viva, perpetuar su papel en la historia y bueno, pues seguir manteniéndolas con ese papel que tienen. Claro, Joan, muchísimas gracias y no olvidar que a día de hoy siguen sucediendo atrocidades como estas en mujeres en situaciones terribles en países de este mundo en el que vivimos. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Gracias.